Hi, everyone. Welcome to another amazing topic of conversation. I want to thank my sponsors, the Health Channel. So please join their newsletter. For every need that you have in any office, look for Alexa's Workspaces. And we welcome Aventura Moms, the perfect page on Facebook for any resource that you wanna have. We look forward to seeing you the second Thursday of every month for our networking for the Power of the Heels, benefiting the Loving Me More program. Hola a todos. Hoy queremos traer a alguien súper especial, no solo por ser una persona a quien valoro, a quien quiero y a quien he admirado por muchísimos años, por ser una persona con una luz impresionante. Creo que si hay alguna vez, y con mis locuras, que siempre le pedía favores, nunca me dijo no a nada. Todo era un sí siempre. Y creo que eso también nos ha unido durante tantos, tantos años. Y para mí hoy es un honor tenerte acá. Ay, Gladys, qué belleza de presentación, gracias. Y qué alegría estar acá. Fantástico. No, la verdad que es un placer. Tengo todavía muy buen recuerdo almorzando en la 82, si no estoy mal, en Diluca, cuando me dijiste, uy, me llegó el contrato de la editora y tengo que sentarme a escribir el libro. Ujú. Bueno, es que este es un libro que ha estado ha sido muy pedido desde hace muchísimos años, pero yo tuve que vivir todo un proceso personal también de matar el ego en el momento de escribirlo, porque me parecía espantoso sentirme que yo era tan importante que la gente tenía que saber de mi vida. Em, Hasta que llegué a la conclusión que la importante no soy yo, que la importante es lo que Dios ha hecho en mi vida, y por lo tanto entonces ya existía una razón para poder escribir, pero y más allá que eso, la cantidad de personas que a lo largo de estos 35 años eh, de haber vivido el accidente y estar hoy sentada aquí hablando contigo, he podido aprender de la gente que ha llegado a mi vida, de la gente con la que he compartido, porque cada uno me ha enseñado. Y creo que lo importante es que además he estado atenta a aprender, que es lo más importante, ¿no? Que también la vida nos pone a veces muchas personas alrededor y nosotros las dejamos pasar desapercibidas, no aprendemos nada. Yo creo que estaba atenta para aprender de cada persona que ha llegado a mi vida y en este proceso del parche, que es la historia con la que nace este libro, pues más atenta aún. Para los que no saben por qué llevas el parche, Llevo el cuéntales parche, un poquito lo que ok. te pasó. El 25 de noviembre del año 87, dos sicarios en una moto se hacen al lado de mi carro. Yo acababa de parquear frente a un restaurantito de comida casera diaria y me hacen tres disparos, el parrillero. El primero le da al carro, el segundo que venía para la 100, yo giro la cabeza y destruye no solamente el ojo, sino la órbita, toda esta parte. Y el tercero lo oí, pero no pasó nada con el tercero. Un compañero que estaba conmigo en el carro, él dice que él sí sintió el viento que despertó esa bala, pero gracias a Dios no le pegó a nadie. Yo me quedo quieta, esperando que el ruido de la moto se vaya y cuando ya se ha ido, entonces me reincorporo y pido que me lleven a una clínica. Y ahí obviamente es un día que cambia completamente mi vida y es el mejor día de mi vida. La Sí, actitud así con la que recibes todo esto y para ti se vuelve la imperfección como un regalo. un regalo total. Ese día, curiosamente, me habían ya citado para ir a hacer un casting para un comercial que se llamaba El Rostro Perfecto. Y yo era una de las elegidas. Y ese día me dejan totalmente imperfecta, con una discapacidad, como
se determina hoy en día o se le denomina hoy en día, y es ser tuerta, porque obviamente no veo por el ojo derecho, no existe ojo derecho, pero adicional a eso, con una deformidad en mi rostro, porque no hay manera de restaurar y reconstruir ese ojo. Entonces era claro desde el primer momento que no solo no iba a ver por ese lado, y que además iba a tener que utilizar un elemento que hasta ese momento resultaba bastante grotesco, como es el parche, como era el parche, porque hoy en día es muy bello, pero hasta ese momento era un elemento supremamente grotesco y que tenía que, para poder continuar la vida, iba a tener que usarlo. Em, y ahí viene esa imperfección que le da muchas más razones a mi vida para existir y para luchar y para trabajar y para ser feliz y para compartir y para dar gracias por ese día. Tú hablas mucho en tu libro y por favor, para los que no lo conocen, soy Adriana Eslava, hay que comprarlo. Tú hablas mucho en tu libro de dónde vienes. O sea, pero una pregunta que siempre te quise hacer, porque para los que no saben quién es Adriana Eslava, es hija de una de las mujeres más bellas que ha tenido Colombia, que representó a Miss Universo en 1962. En el 62 estuve allí justamente en la Florida, en Miami, representando a Colombia, sí. Y tu papá era uno de los uno de los toreros más famosos que hubo, Pepe Sí, Cáceres. sí, 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 el maestro de América, le decían, nacido en Colombia, hizo su carrera en España y bueno, por circunstancias de la vida tuvo que permanecer después en Colombia hasta que murió justamente por una cornada de un toro. Que yo todavía me acuerdo ese día, Sí, yo creo que desafortunadamente. sí, ese es un evento que el país nunca olvidará. ¿Por qué usas el apellido Botero? ¿De dónde viene? Ay, No, el perdón, botero por Eslava. mamá, Al sí, el revés, eslavo. Eslava, porque Botero es tu mamá. Sí, pues es eslava porque mi papá realmente se llamaba José Humberto Eslava Cáceres, ¿no? Cuando él, pues cuando ya cuando empezó se llamaba Joselito Eslava, pero luego deciden cambiarle el nombre y asumen, el José se convierte en Pepe y cogen el Cáceres que era el de mi abuela Clementina Cáceres, de Eslava. Entonces papá cogió el apellido de ella y fue conocido por Pepe Cáceres. Y siempre, pues en su nombre era como tal, pero obviamente el nombre mío desde que me registraron era Adriana Lucía, por mi mamá, Adriana Lucía Eslava Botero. Y luego cuando entro a televisión, pues simplemente Adriana Eslava. O sea, borraste completamente quiénes eran. Pero salir de la fama cuando hubieras podido aprovecharla. Sí, sí, yo creo que eso fue muy valioso. No, digamos que tengo que confesarlo que no lo hice a propósito, pero es que tampoco busqué nunca la fama de mis papás, por el contrario. ¿No? Hoy hablo de ellos porque creo que es rendir un homenaje a lo que cada uno de ellos fueron y identificar también y hacer claridad de cómo un padre, así no esté tan cerca, marca la ruta de unos hijos y cómo el ser uno capaz de observar y de aprender de ellos lo nutre de una manera extraordinaria. Tú hablas, por ejemplo, cuando después del atentado, las historias que se inventaron, desde Sí. que eras la amante de un mafioso, que te trataron de Y matar, además buenísimo, porque perdóname quién Gladys, sabe pero es qué que buenísimo hiciste. porque yo era el amante de un mafioso y andaba en un Renault 4 que no había terminado de pagar, 10 años más viejo y se le metía el agua por debajo. Entonces sería la única además. Sí, Pero que no bueno, la tenían como sí, una reina. no, pues Pero claro, tuviste los valores de tu papá, al cual nunca pudo comprar la mafia. correcto. Fue un hombre precisamente por su profesión, por ser torero, absolutamente admirado por aquellas personas que además la mafia de antes no es como la de ahora, era una cosa distinta, o sea, era necesario como vivirlo para entenderlo. Inicialmente eran unos personajes más bien como pintorescos, porque tenían demasiado dinero y lo gastaban a borbotones, y en sí todo lo que significaba este mundo, pues no llegaba a nosotros todavía. Sin embargo, eh, pues ellos eran personas que lo admiraban mucho y estuvieron cerca, papá, y nunca en la vida.
él aceptó nada. Los inicios mismos de cómo empieza, digamos, a florecer ese negocio en este país. En Colombia era que la gente de dinero daba unos pesos para poder financiar la operación y después tenían unos réditos económicos muy altos. Y es muchísima la gente que de ahí gestó su fortuna. Papá nunca lo aceptó. Y en alguna oportunidad que mi hermano Francisco se lo preguntó, el día que papá le dijo, acabo de dejar de ganar, la cifra creo que no era lejos de unos $5 millones. Y En Francisco le esa dijo, época. papá, pero papá, ¿por qué no lo hace? ¿No? Sin entender él nada, era un jovencito. Y papá le dijo, porque el nombre que yo tengo lo dice a punta de cornadas. Y mi nombre no lo voy a ensuciar por dinero. Era un hombre que además nació de pobre, porque papá no tenía recursos económicos cuando nació, en un pueblo a la orilla del río Magdalena, Honda, y era un niño lleno de sueños que se fue a los 12 años a Manizales a vivir bajo el cobijo de un sacerdote, el padre Pachito Giraldo, en algo que se llamaba la Casa del Pobre en Manizales. O sea, él vino de abajo. Es que esto no es la historia de alguien que conocía lo que era el dinero, no. Pero él supo que su nombre y su integridad estaba por encima de todo el dinero del mundo. Y eso, sin duda, es una enseñanza de vida para todos sus hijos y para todo aquel que escuche además esta entrevista, porque ahí es donde están los verdaderos valores. Y esos valores se imprimen aún sin hablar. Esta historia yo la vine a conocer ya muerto papá, por ejemplo, porque además hasta hace relativamente poco fue que lo hablamos con mi hermano Francisco. Sí, pero son los valores con que te educó, Sin ¿cierto? duda. Sí, los valores de ambos, tanto de mi padre como de mi madre, ¿no? Una mujer también muy bella que tenía pues a sus pies a todos los que quería y nunca en la vida la vi usar su belleza para manipular o para conseguir algo o nunca. Incluso con el paso del tiempo, yo alguna vez le pregunté, mamá, ¿a usted no le impacta el paso del tiempo, envejecer? Y ella me dijo, no, mija, porque es que yo la belleza la recibí gratis y la tuve a borbotones. Hoy en día que pasa el tiempo y que se va perdiendo por razones obvias y ella no conoce lo que es el Botox, ni parecido, ni una cirugía, dice, así como llegó, así mismo se va y no pasa nada. O sea, yo no hice nada para tenerla, no me importa perderla, porque lo que de verdad existe, lo verdaderamente valioso es lo que uno lleva por dentro y eso el tiempo no se lo quita. Ahí es donde quiero preguntarte, porque estamos viviendo ahora un momento donde vemos las niñas, las adolescentes, con una influencia muy marcada de lo que son las redes sociales, de tener Ujú. que tener el cuerpo perfecto, la cara perfecta, los filtros de cómo me tomo la foto. Una cosa es ser la vanidad, Sí, que uno una tiene que cosa estar es arregladito. estar arreglada, el Sí. maquillaje y estar presentable, pero otra cosa es seguir la influencia de lo que está pasando. Tú vienes de un lugar donde la belleza giraba en torno a todo y te pasa Ujú. esto. ¿Qué mensaje les das a estas niñas? A ver, Gladys, a mí desde que estaba muy jovencita me decían, queremos que tú seas reina, señorita, candidata por Bogotá, candidata por el Tolima, que es el departamento que corresponde a Ibagué, la ciudad donde mis papás me trajeron de Madrid, España, a que naciera en Ibagué, para que fuera hija tolimense de papá. Me proponían siempre ser candidata a reinados de belleza y yo nunca lo acepté, porque siempre sentí que la belleza era algo que no podía ser mi fortaleza, porque era demasiado frágil, demasiado efímera, ¿no? Incluso cuando en el año 87, precisamente, yo me voy a los Estados Unidos, a Miami, concretamente, porque allí vivía mi novio y nos íbamos a casar. Parte del motivo por el cual no tomé esa decisión fue porque lo único que me ofrecían en Miami era ser modelo y modelo para fotografía. Y el mejor fotógrafo en ese momento en Miami. Yo decía que no, que es que por lo físico yo no voy a basar mi vida en mi físico, que no me interesa. Eh, obviamente hoy el mundo ha cambiado mucho. Yo, mientras hacía esa pregunta, yo solamente creo que hay una respuesta.
observa qué pasa con los famosos. Observa qué ha pasado con gente como Whitney Houston, como Elvis Presley, como Michael Jackson, como la gente más famosa, ¿dónde está? Y no es que se murieron, es que acabaron con su vida, porque su vida no les significaba nada realmente valioso. A pesar de ser amados por millones, admirados, con dinero, pero el vacío interior existía. Mientras que hay personas en la vida que no tienen todo eso, pero que están tan ricas interiormente que esa riqueza no se acaba. Y las redes hoy en día lo único que hacen es mandarte para el otro lado. O sea, yo preguntaba, yo veía precisamente ese peligro tan grande, ¿por qué? Y, y es que cuando la gente es famosa, el ego, su autoadmiración, la convicción de que son especiales, los lleva a cometer grandes errores en su vida, eh, cuando la virtud más importante del ser humano, la fundamental, es la humildad. Claro, muchos de ustedes escucharán eso y dirán, ¿eso qué es humildad? Porque además los noticieros nos dicen, en un barrio humilde se incendió una casa. No tiene nada que ver la humildad con la cantidad de dinero. La humildad es una condición del ser, es una manera de observar la vida, de procesar la información, de vivir. Es ser capaces de reconocer que no somos nada extraordinario, que somos simplemente seres humanos llenos de imperfecciones, de ahí el nombre también del libro, y que la misión que tenemos en la vida es buscar ser la mejor versión de nosotros mismos desde el reconocimiento de nuestra equivocación, porque eso sí nos va a dar una fortaleza interior que nada ni nadie nos la va a quitar, ni una guerra, ni perder todo lo económico, es más, ni siquiera perder a los seres que amamos nos va a quitar esa fortaleza que nos da la humildad. Entonces, el mundo de ahora lo que hace es decirles por filtros que lo importante es tener el supercarro, que es vivir llenos de marcas, que es hacer lo que sea para tener cosas materiales, estar siempre buscando tener más, aparentar más, cuando, ¿qué pasa contigo? Eres tan poca cosa que no tienes nada distinto que proyectar que lo que tienes por fuera. Eso es muy triste. Y es lo que en el fondo sucede con la gente más famosa, porque además las redes todo lo pueden, que así comienza en parte también mi libro, cuando digo que la gente al ver a mi papá y a mi mamá era como un sueño, era un cuento de hadas, era la reina y el torero, y era todo divino y todo perfecto, mientras que de puertas para adentro mi hogar no funcionó y a los 3 años se acabó. Se acabó y se Entonces, divorciaron. Sí. y se divorciaron y vinieron una cantidad de cosas dolorosas y complejas y nuevas relaciones y bueno, y una cosa horrible. Hoy en día, cuando nosotros conocemos a los famosos y nos adentramos en su vida, vemos que sufren igual que nosotros, pero que tienen que vivir esa dualidad de acabo de tener una garrotera, pero tengo que salir a decir, hola, ¿cómo están? Soy la más feliz, porque los que están ahí están esperando que yo diga eso. Nadie es capaz de decir, me acabo de agarrar con mi marido y tengo unas ganas de botarlo por la ventana sin dejarle un colchón abajo. No, nadie lo hace, porque todas dicen, mi matrimonio es fantástico, tengo el mejor matrimonio, tengo los mejores hijos. Y resulta que el niñito está a 2 días de meterlo interno en una clínica para desintoxicarlo por droga. Entonces, todo es fake, o sea, todo realmente son mentiras. O la Y la gente se foto que se alimenta de esas toman, la mentiras. foto que se toman en una playa divina cuando en realidad están en la casa, en su casa, sin salir, porque no quieren salir o no quieren ver la realidad. O no tienen con qué, porque es que cuántos de los que salen ahí de influencers no tienen un peso y se hacen al lado de él. Yo que hoy la vida me ha llevado a vivir a Marbella, España, la cantidad de gente que se hace al lado del Maserati, del supercarro, como si fueran de ellos, y no tienen ni para coger un bus. O sea, es que todo es engaño. Y la gente se queda ahí pegada para mirar las cosas a las que terminan creyendo y aspirando tener. Y es simplemente girar la mirada y ver lo que pasa en Ucrania. Cómo la gente tuvo que ver cómo se destruían sus casas y seguir viviendo en una carpa. De un día Así, para otro. de un día para otro. Entonces no podemos, o sea, hay que aterrizar. Esta inmadurez generalizada no puede permanecer. Y un poco el que llegue este libro en este momento,
que entre otras cosas, pues en los Estados Unidos no los venden como tal en papel, pero sí está en Amazon y en diferentes plataformas. El ebook está ahí, mientras comienzo ahora a hacer el de audio, que lo hago con muchísimo amor, pensando en todos aquellos que no tienen visión para poderlo leer, eh, y entonces necesitan escucharlo. Y lo hago realmente con todo el amor del mundo. Me cuesta más hacer el audio que el que dice escrito, porque yo misma me voy a meter no sé cuántas horas en un estudio para poderlo hacer. Pero bueno, el hecho es que el poder uno entender, aprender a vivir la vida distinto, salirse, ser verdaderamente revolucionario. El revolucionario es ser distinto a lo que la masa está haciendo. Y en este momento hay que hacerlo así. Lo decías bien, uno, es decir, uno tiene que ser vanidoso, claro. Si yo no lo Vamos a fuera, ser entonces no tendría vanidoso. este lindo parche, no lo tendría, sino que tendría un hueco. Y saldría a exigir los derechos de los tuertos, con una bandera y exigiendo que me tuvieran que soportar, ver y aceptar con un hueco en la cara, lo cual también creo que es una falta de respeto a los demás, ¿no? Vale. Pero uno, uno en la vida, esa imperfección, lo que tiene que tratar es de precisamente trabajarla, y es lo que digo allí en el libro, trabajarla hasta donde yo puedo, y si no puedo, reconocerla. No desde el descaro, pero sí desde la aceptación y dar la mejor versión. De allí que el parche, este parchecito como el que ustedes ven, pues ha tenido un tiempo de elaboración, un tiempo de toda una filosofía que está allí en el libro. Y es que creo que todos tenemos parches. Yo lo tengo en el ojo y fue de signo de Dios que fuera tan notorio, pero creo que todos tenemos diferentes parches. La niña que tiene un problema de gordura, que simplemente está demostrando es algo más que hay dentro de ella. Y es empezar a identificar qué es eso que tenemos dentro que no nos funciona, por Ya sé. una lealtad con nosotros mismos y con la posibilidad de vivir diferente y vivir muy bien, porque es que sí podemos vivir muy bien, sobre todo cuando cambiamos el coco. Si mi vida va a depender de lo que yo tenga u obtenga, va a ser un desastre. Si mi vida va a depender de lo que yo logro como persona, de lo que yo soy capaz de entregar a los demás, al entregarme a los demás, y no digo en una cama, porque ahí sí que van a recibir todavía más dolor, sino de entregar en el ser, en el acompañar, en el cuidar a los demás, pues es algo, eso sí es un tesoro inmenso. Y eso transforma. Como me transformó a mí, yo también fui jovencita, yo también tuve dolores y yo también tuve angustias y veía el futuro con incierto porque no habían muchos recursos económicos en mi casa, porque tenía una mamá que estaba triste por un divorcio, por no haber podido construir su hogar, porque tenía problemas con mi hermano, porque físicamente tampoco era la maravilla. Yo recibí mucho bullying cuando estaba chiquita en el colegio, porque era la menor de mi curso, flaca, 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 rodillona, y hasta con bigote. Y mi mamá no me quitaba el bigote. Y así era yo y así afronté la vida y yo sentí esas agresiones, pero no se me acabó el mundo. O sea, es que no entiendo por qué hoy en día son tan frágiles nuestros jóvenes. Tienen Porque que creo buscar que no los han interiormente. enseñado a luchar. Creo que Sí, no yo creo nos que han debe ser eso. enseñado a tener esa seguridad en sí misma de salir adelante con las imperfecciones que uno tiene. Y de salir adelante y de lucharla bueno, para mí fue claramente ejemplo mi papá, un niño solito a los 12 años en Manizales y decir, yo quiero ser torero, además torero, ¿no? Cada vez que Sí. me paro frente a un toro me puedo matar, pero yo sigo y yo lo hago. Y yo no me prostituyo, ni me vendo, ni me ensucio ante esto. Entonces creo yo creo que es también el ejemplo que uno ve en sus padres, como lo vi yo en los míos, indiscutiblemente. Y seguir adelante con una fe que fue lo que te sacó adelante también, Sin porque ese duda, fue el otro desconocer. cambio. Sí, es que además, ese es otro, yo creo que esa es una de las cosas, eh, de los grandes daños que se ha infligido a la sociedad actual y a los jóvenes, es el querer desarraigarlos de su verdad fundamental, que es Dios. O sea, gústele a quien le guste, piense lo que quiera pensar, en su centro está Dios, porque nosotros somos criaturas creadas por amor
de Dios. Y eso es una realidad. Pueden pelear el resto, toda su vida, pueden decir que son ateos, que no creen, pueden decir que son energía. Tarde que temprano identificarán esa presencia de Dios en su ser. Claro, entre más temprano es mucho más bello porque la vida a uno le cambia por completo. Cuando logra uno, cuando deja las soberbias de estarse dejando llenar de basura la cabeza en contra de las religiones, porque es que no existe nada que sea más dañino que, por ejemplo, que situaciones dañinas que en las familias, pero eso no quiere decir que las familias tengan que acabarse, o que el ser humano, el hombre, ha hecho mucho daño, entonces, ¿qué? ¿Los exterminamos? ¿Exterminamos al hombre entero? No, no, los errores se han dado y se seguirán dando, porque Dios, el Dios que yo conozco, el Dios que me enseña la fe en la cual fui bautizada, en la fe católica, apostólica, romana, ese Dios me enseña que es un Dios que me respeta como individuo y que permite que yo haga lo que a mí se me dé la provocación. Que como un padre bueno y respetuoso, me entrega todo desde mi fe para que yo sea feliz, pero que yo tomo las decisiones que quiera. Él no me impone nada, por eso dice, pero Dios, ¿por qué no castiga? Pues Dios no castiga porque Dios, esa compensación existe en la eternidad. Y más allá que eso, porque los castigos de las equivocaciones nuestras aquí suceden simplemente porque la vida responde, no porque Dios los mande. La vida responde, lo que tú siembras, recoges. Lo que tú das, recibes. Te preguntarás, ah, sí, y entonces usted quién sabe lo malo que habrá sido por lo del ojo. A mi alrededor podían haber personas llenas de dolor, de equivocación, y sucedió, pero ¿qué fue lo que yo recogí? Una fortaleza excepcional, un deseo de vivir, eh, una capacidad para entender y poder hoy, después de 35 años, claramente decir, quiero invitarte a que leas ese libro, porque sin duda vas a encontrar muchas verdades que tú ya sabes, que tú ya tienes en tu interior, pero que por circunstancias de la vida no has dejado, no le has puesto atención para escucharlas, pero que son tus verdades. Y me siento muy feliz de poder estar haciendo eso ahora. Y también a la cantidad de gente que ayudaste a que pudieran llevar un parche con orgullo. Sí, eso ha sido muy lindo, muy especial. Ahí comparto en el libro algunos pocos testimonios, porque son muchísimos los que tendría, pero no me dejaban hacer un libro más grande. Son muchísimos testimonios de personas que también, una mamá que se vio enfrentada a que su hijo naciera sin un ojo, una niña preciosa que desde joven por un accidente tonto en casa, por una llave, perdió su ojo y quería ser modelo, Sonia Velázquez. Eh, un joven que ya saliendo de su oficina se incrustó en una mixer de una cementera y también perdió su ojo. Eh, alguien por un tumor o finalmente, y muy valioso, un torero que el pitón de un toro le sacó su ojo. Yo creo que esa también es parte de tu misión, porque también lo que nos ha unido ha sido más que una amistad, es un respeto a lo que cada una cree y ve. Y eso que Correcto. hemos tenido muchas divisiones en cómo Por supuesto. pensamos, Sí, 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 sin duda. pero por encima de todo ha sido un cariño y un respeto por lo que cada una trae. Yo creo que en eso, Gladys, además, es fundamental, que es lo que no está pasando en el mundo actual. Yo Sí. sé que seguramente habrá personas aquí que dicen, ¡qué horror! Porque es que como un torero. El día que yo lo único que quiero decirle a esas personas es, ¿no le gustan los toros? Se lo respeto, se lo entiendo, no es fácil entenderlo. Lo Sí. único que yo no le acepto es que crea que uno se sienta en una plaza de toros para ver torturar a un animal, que el deseo es verlo torturar. Entonces, ¿qué es lo que se ha vendido y lo cual es absolutamente enfermo? O sea, yo no puedo creer, por ejemplo, y pongamos un tema puntual, yo no estoy de acuerdo con el aborto. No creo que sea bueno el aborto en ningún caso. Primero, soy fiel a lo que mi religión eh, me imparte, me comparte. Y segundo, llevo 30 años de ver vidas destrozadas, almas destrozadas de mujeres que abortaron.
Pero yo, porque no esté de acuerdo con el aborto, no puedo decir que es que una mujer cuando se acerca a un aborto disfruta matando al bebé, porque eso sí sería absolutamente demencial, que yo lo pensara así. Yo creo que ninguna mujer en la vida No, hace eso, ninguna. Creo que es la ninguna. decisión más difícil para tomar. Reitero, desde mi perspectiva, es terriblemente equivocada y genera pues la muerte de un pequeño y el daño emocional de una mamá, si ella no tenga, no lo dimensione inicialmente. Pero yo nunca podría satanizar a esa mamá. No, no lo haría nunca, nunca. Y es lo que la gente no debería hacer con el tema de la tauromaquia. Que se va a acabar, perfecto, que se acabe. Yo me paré un día de una plaza de toros y dije, no regreso el día que sentí que le faltaron al respeto al animal. Y no volví, y no volví, precisamente por eso. Porque a mí lo que me enseñó mi papá fue un respeto al toro, un respeto al animal. Y cuando somos nosotros capaces de escuchar al otro y de entender lo que el otro, cómo el otro lo ve, lo vive, y se denota que no hay maldad de por medio, viviríamos más tranquilos. Y precisamente creo que nosotras dos, estando en esquinas en muchas cosas opuestas, nos queremos y nos respetamos porque sabemos cuál es la esencia y que en la esencia nunca ha habido maldad. Y con eso, Adriana, la verdad que mil gracias. Espero poder darte un abrazo no virtual, sino en verdad en poco Real. tiempo. Yo también, yo también. Y a todos, por favor, lean el libro que es realmente apasionante. Bueno, muchas Todos, gracias y buen nada, día, un hasta la abrazo a próxima todos. semana y Vale. por encima de todo, que estén bien. Y Dios los bendiga. Chao.